nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Las actas de la sesión 50 y 51 quedan a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario hará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Urrutia, don Osvaldo, Carter, Mata, Pardo, Pérez, don José y Urrutia, don Ignacio, que modifica el estatuto del personal de las Fuerzas Armadas para establecer un procedimiento de denuncia y sanción de hechos contrarios al principio de probidad administrativa, de los que sus integrantes tomen conocimiento en el desempeño de sus funciones. 2. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Díaz, Hirsch, Naranjo, Rocaful y Saldívar y de la diputada señora Fernández, doña Maya, que prohíbe la adquisición, posesión, tenencia y uso de armas, explosivos, fuegos artificiales y artículos pirotécnicos y otros elementos similares, con las excepciones que indica, y modifica en consecuencia la ley 17.798 sobre control de armas. Oficio del Ministerio de Defensa Nacional, mediante el cual responde respecto de la eventual llegada de ex militares venezolanos que desertaron de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Al respecto, indica que remitieron la consulta al Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes informan que pueden ingresar siguiendo el procedimiento regular de visado de acuerdo a la legislación migratoria vigente. Oficio de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, por el cual remite informe parcial de cumplimiento de la glosa presupuestaria 03 respecto del detalle de los gastos que demanda el viaje de instrucción al extranjero de la Escuela Militar y otros inherentes al mismo. Copia informativa de oficio del Ministerio del Interior, mediante el cual informa respecto de la Ley de Presupuesto 2019, acciones que han adoptado Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones para prevenir los delitos de mayor connotación social. Comunicación del diputado señor Jaime Naranjo, mediante la cual solicita considerar en la discusión del proyecto que prohíbe la tenencia de armas para personas condenadas por delitos de lesa humanidad, boletín 12.532-02. Comunicación de la Agrupación Social de Reservistas de la Defensa Nacional, quienes solicitan ser recibidos por la Comisión a fin de informar respecto de su situación y demandas de reparación. Y finalmente, una comunicación de la bancada del Partido Comunista, en virtud de la cual informa que el diputado señor Guillermo Tellier será reemplazado en esta sesión por la diputada señora Carmen Gers. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. La palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra. ¿En varios? ¿O cuenta o varios? Simplemente decir que me alegro, presidente, que haya vuelto a la comisión sano y salvo, digamos. Así que era eso lo que quería expresar. Muchas gracias, diputado Ignacio Urrutia. Espero que hayan descansado de mí. Y sí, estamos de vuelta, así que muchas gracias. Diputada Maya Fernández. Yo tengo un varios. Qué gusto ver a la diputada Carmen Gers hoy. No, tengo un varios por otro tema. Es sugerirle, nosotros recibimos a los funcionarios, a la Asociación Nacional de Funcionarios del Hospital Militar, que solicitan ser recibidos en la comisión, quienes tienen un problema por su híbrida condición laboral. Y ellos, lo noté para hacerlo textual lo que han pedido, porque ellos han visto impedidos de gozar una serie de derechos, de gozar una serie de derechos laborales. No pueden contar con un comité paritario, ni un comité bipartito, entonces sería bueno recibirlos, esta asociación de funcionarios, para ver su calidad laboral en una próxima sesión. Ya, muy bien. Solicito el acuerdo para poder recibir a los funcionarios del Hospital Militar en alguna sesión próxima. Yo creo que hay algún acuerdo en torno a recepción pendiente, quizás podemos agruparlo todo en torno a una única sesión. Pero sería importante escuchar. Sería importante, sí. ¿Se acuerda entonces? Diputado Leonidas Romero. Presidente, en la última sesión que usted presidió, se dio lectura a carta petición de 2 oficiales activos. O sea, yo ya sé más o menos la respuesta, pero igual quiero insistir en aquello que solicitaban fueran invitados para clarificar un comentario que hizo acá el comandante en jefe del Ejército. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Leonidas Romero. Yo tengo entendido que
nosotros le hemos enviado invitación, la consulta por oficio al Ministerio de Defensa Nacional en torno a la posibilidad de que ellos puedan exponer, y tengo entendido que la respuesta ha sido negativa por parte del Ministerio. Ahora igual sería importante, creo que para la discusión que queremos dar, porque sería importante ver esa respuesta, en qué términos ha sido, si el señor secretario la tiene por ahí o nos la puede exponer, para poder conocer bien y comunicarles a esos funcionarios, porque seguro ellos también están pidiendo algún documento o algo que les diga una respuesta afirmativa o negativa a su solicitud. Respecto al punto, diputada Hertz. Yo tengo entendido que no es posible que una comisión cite oficiales activos de las Fuerzas Armadas. Se tiene que citar a través del ministro de Defensa. Sí. Son subordinados del Así es. ministro de Defensa. ¿Se permite? Así lo hacemos, diputada Carmen Hertz. Señor secretario. Sí, lo que pasa es que se trató del caso del capitán Hardy, que había solicitado ser recibido por la comisión para exponer una situación de denuncias de faltas a la probidad y él no podía comparecer por el hecho de que estaba en servicio activo sin haber requerido la autorización al Ministerio de Defensa. Esa fue la situación específica. Fuera de eso, estamos buscando el documento en el cual nos informó esa situación al Ministerio de Defensa. Este oficial, que creo que es uno de los firmantes que menciona el diputado Romero, aún no ha pasado retiro, o sea, sigue todavía en servicio activo. El señor secretario nos comunica que el Ministerio de Defensa Nacional habría respondido que el oficial no habría seguido el conducto regular en cuanto a solicitar la autorización al comandante en jefe del Ejército. Para mí es muy importante que igual todo esto quede acreditado en documentos. Entonces, ¿les parece si esa respuesta usted la recibió por correo electrónico o verbal? No me recuerdo, me parece que... ¿Les parece que si esta respuesta ha sido de forma verbal en la coordinación diaria, sea importante formalizarla? Porque yo tengo entendido, dado que también, al igual que muchas y muchos de ustedes, nos reunimos en algún instante, en algún momento con alguno de estos uniformados, sería importante que quede la constancia en un documento. Entonces, ¿les parece si no está lo verbal? Lo solicitamos por escrito. ¿Se acuerda? Sí. ¿Se acuerda también? Muy bien. ¿Varios? ¿No? ¿Cuenta? Entonces, pasando a la orden del día, corresponde votar en general y analizar las indicaciones del proyecto que modifica la Ley 20.205, que protege al funcionario o funcionaria que denuncie irregularidades y falta al principio de probidad, para extender su aplicación al personal de las Fuerzas Armadas y las condiciones que señala el boletín 12.211 y 1102. Sí. Estábamos con la diputada Fernández conversando, porque lo que se hace normalmente en las comisiones es que se vota en general un proyecto de ley, se da un plazo determinado para poder presentar indicaciones y después se vota en particular y se van analizando. Pero usted está votando en general y analizando al tiro de indicaciones, o sea, no el plazo para indicaciones que se hizo antes de que se votara en general, o cómo estamos procediendo, digamos. Hace unas sesiones habíamos dado un plazo de indicaciones, pero después nos depuramos, el trabajo se extendió. Yo le creo que, como acá lo que podríamos hacer, porque nosotros estuvimos trabajando también en indicaciones, hicimos una invitación abierta tanto al gobierno como a los distintos parlamentarios a poder trabajar en indicaciones, es que nosotros podamos exponer, presentar las indicaciones. Yo creo que ha sido el estilo que hemos llevado siempre en esta comisión, es de transparentar y no tener problemas, a decir, bueno, estas son las ideas que creemos más oportunas como política pública frente a un problema, y en ese sentido me parecería que pasaríamos a la votación en general y luego eso, por mi parte, yo podría exponer las indicaciones que hemos trabajado a fin de que todos los interesados o las interesadas lo puedan conocer. Y podemos dar plazo para la próxima semana. Eso me parece bien, sí, pero demos un plazo para que... para que claro, esté comparado para que tengamos, y demos un plazo por si es que alguien quiere presentar nuevas indicaciones. A mí lo que me interesa, diputado Ignacio Urrutia, es no sorprender a nadie en cuanto a las indicaciones. Por eso mismo lo puedo compartir ahora, que cada uno las pueda revisar con calma y tener una opinión, un juicio ya elaborado para la siguiente sesión. Diputada Maya Fernández. Presidente, mire, yo estoy entendiendo, si bien yo no pude estar en la última sesión donde se acordó, yo creo que es importante porque además es bueno que tengamos todas las indicaciones, porque yo no sé si algún otro colega, más allá de las que vamos a presentar, va a presentar, esté en el comparado, para que tengamos todo el comparado. Yo creo que es bueno que
la semana que se va a dar para ver si hay más indicaciones y para que estén en el comprador, yo creo que es vital. Por un lado. Segundo, sí lamentar una situación. En algún momento, cuando recibimos a los comandantes en jefe, se acordó la posibilidad de una mesa de trabajo. Y entiendo, llegó un correo donde la idea era juntarse para discutir algunas indicaciones, y de hecho se juntaron muchos diputados no pudieron, y diputadas, de hecho yo no pude, pero sí los asesores o asesoras, y entiendo que al final quien solo llegó fue la rama de la Fuerza Aérea, al trabajo de indicaciones. Hubiera sido bueno las cerradas, porque al revés, era un trabajo más bien pensando en algo conjunto, no hubiera sido bueno, porque de ahí de hecho surgieron muchas posibles indicaciones. Entiendo que el diputado Leonidas, por su intermedio, estuvo ahí, fue testigo. Hubiera sido bueno tener a todas las ramas y ver cómo generar estas mesas de trabajo, más que criticarlo, ver una instancia para que estén las tres ramas, escuchar también si hay, ojalá el lunes, una posibilidad de instancia, ya que tenemos esta semanita para ver si hay más posibilidades de indicaciones, creo que sería importante. Muchas gracias, diputada Maya Fernández. Diputado Osvaldo Urrutia y luego el diputado Leonidas Romero. Gracias, y el diputado presidente. Luis Pardo. Tal como se dio cuenta hoy día, presidente, hay otro proyecto que firmamos varios diputados que integramos la comisión, que tiene la misma idea matriz del proyecto que usted elaboró. Tiene similitudes, pero también tiene diferencias. A nuestro juicio, el proyecto es más coherente con el estatuto del personal de las Fuerzas Armadas y permite desarrollar de mejor manera el proyecto de ley, manifestando que estamos todos de acuerdo en que hay que extender la idea matriz del proyecto 20.205 en relación a permitir que los funcionarios de las Fuerzas Armadas puedan denunciar irregularidades y falta al principio de probidad sin riesgo de la pérdida de su empleo o medidas arbitrarias que dañan su condición de tal. Pero yo le quiero sugerir otra metodología, presidente, que primero hagamos un intento por fusionar ambos proyectos, que me parece porque tienen bastante similitud, aunque hay algunas diferencias que son importantes, para lo cual es posible establecer una mesa técnica que podamos durante la semana discutir para hacer un solo proyecto y sobre ese proyecto hacer las indicaciones que sean pertinentes y darnos un plazo también para terminar de recibir audiencias con respecto a esas dos, a este proyecto, pero ya una vez fusionado. Ahora, no es difícil el trabajo legislativo en esta materia. Podrían reunirse durante la semana los asesores que cooperaron en la redacción o elaboración de estos dos proyectos y sacar una sola idea que va a ser más fácil la discusión y el trámite legislativo de este proyecto. Muchas gracias. Yo tengo una consulta respecto a ese punto, diputado Osvaldo Urrutia. ¿Cuál es la diferencia entre fusionar los proyectos e indicar el proyecto que ya está en trámite hace un año en esta corporación? Más allá de la firma de los autores de este segundo proyecto que ingresó el 25 de septiembre. Por de pronto, el proyecto que usted presentó modifica el Estatuto General de los Funcionarios Públicos. Y este proyecto modifica el estatuto del personal de los miembros de las Fuerzas Armadas. Apuntan con la misma idea matriz, pero a modificar distintos cuerpos legales. O sea, y además hay una serie de otras diferencias que, bueno, sería largo enumerar, pero las tengo, si usted quiere, se las puedo ir explicando una a una. Pero yo creo que esa es la gran diferencia. Si fuéramos haciendo indicación artículo por artículo, yo creo que nos vamos a demorar mucho más que fusionar ambos proyectos, ponernos de acuerdo, por de pronto en la idea, en el artículo primero, qué es lo que vamos a modificar o qué es lo que vamos a perfeccionar, cuál cuerpo legal, y una vez hecho eso, inmediatamente el proyecto va a fluir casi solo. Porque en general estamos en muchas cosas de acuerdo, no obstante hay que modificar y agregar hacer otras indicaciones para agregar al proyecto de la idea que estamos, sobre la idea matriz que estamos hablando. Muchas gracias, diputado Osvaldo Urrutia. Es una corrección. El proyecto en trámite solo modifica el estatuto para el personal de las Fuerzas Armadas. Pero lo hace a través de la 20.205. Sí. Este va directo a la ley 20.000, al DF el número. Bueno, tenemos que revisarlo. Por mi parte no hay problema. Entiendo que lo único que hace ahí es incorporar firmas
a la iniciativa, así que en ese sentido, mientras más firmantes, por mi parte, mejor. No es lo único que hace, presidente, no sea peyorativo. Hay un pequeño trabajo intelectual adicional, ¿no? No, sin duda, si yo no quiero, en ningún caso no quiero ser peyorativo con nadie en particular. Es sobre el punto porque también tiene la palabra el diputado Romero y luego el diputado Pardo. Por su intermedio hacer una consulta al diputado Urrutia, porque por eso preguntaba cuándo se presentó, porque es hace una semana, cuando ya estábamos debatiendo esto. ¿Es por la facilidad presentar otro proyecto una semana antes o para no presentar tantas indicaciones? Porque a veces se fusionan proyectos que han sido presentados hace tiempo, pero ya estábamos debatiendo el proyecto cuando se presenta este segundo proyecto. O sea, este proyecto lo que hemos hecho... El micrófono, diputado Pardo Urrutia, por favor. A ver, de este proyecto lo que hemos hecho, si bien es cierto, el proyecto lleva bastante tiempo en la comisión, lo que hemos hecho es escuchar algunas opiniones de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, pero falta escuchar todavía al ministro de Defensa y al subsecretario sobre esta materia en particular y sobre este proyecto en particular. Todavía no hemos votado en general ni en particular, por lo tanto perfectamente puede entrar o ingresar cualquier otro proyecto en forma paralela que, a mi juicio y el juicio de los firmantes, soluciona de mejor manera el tema o la idea de lo que estamos discutiendo, lo que queremos incorporar, la modificación al Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, para que puedan hacer denuncias en casos fundados. Eso es lo que estamos haciendo. Diputado Leonidas Romero, luego el diputado Luis Pardo. Presidente. Presidente, a ver, yo no soy firmante del segundo proyecto, pero había conversado ya con el secretario antes que empezáramos esta sesión y creo que sería bueno de ver la posibilidad de fusionar ambos proyectos porque sin duda no es ninguna maravilla, pero facilita y mejora sustantivamente lo que estamos discutiendo hoy día y va en beneficio de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de orden. Por eso, por su intermedio, le quiero decir al diputado Urrutia que me parece interesante el proyecto y ver la posibilidad de fusionarlo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Leonidas Romero. El diputado Luis Pardo tiene la palabra. Complementando todo, presidente, yo creo que yo no estaba revisando, no sé en qué minuto, porque yo entendí que se había suspendido, a lo mejor me confundí la reunión con la mesa técnica. Pero yo creo que deberíamos perseverar por lo menos tener una nueva reunión y poder recabar la información que comprometieron los comandantes en jefe cuando estuvieron acá y que tomamos el acuerdo de formar esa mesa técnica. Y por lo tanto me parece, y por otro lado me parece interesante la idea de fusionar ambos proyectos, para lo cual tendrían que trabajar durante esta semana los asesores. Pero por lo mismo el plazo de una semana de indicaciones me parece corto, o sea, a lo mejor lo que debiéramos hacer es ponernos un par de semanas más para sobre el proyecto fusionado tener la mesa técnica y tener luego la posibilidad de presentar indicaciones si surgen de ahí ideas que lo ameriten. Entonces no digo que nos alarguemos más allá de 2 o 3 semanas, pero me parece que una semana es un poco para lo que estamos planteando. Vamos a dar las últimas palabras y luego vamos a pasar a la votación en general y también tenemos que ver qué se hace con esto. Diputado Jaime Toá tiene la palabra. Luego, diputado Leonidas Romero. Sí. Por su intermedio, el resto de la mesa, ver la posibilidad que el representante del Ejecutivo, el jefe de gabinete del ministro, pueda también entregar algún antecedente que nos pueda orientar cómo nos encaminamos a dar una solución al tema. Y segundo, yo participé en esa reunión hace un par de semanas en el Congreso y se lo dije y aprovechando que tenemos cámara y que está el representante del Ejecutivo, no es excepcional, pero me molesté bastante cuando nos enteramos que no habían permitido al resto de los representantes de las Fuerzas Armadas que estuvieran presentes en esa reunión de trabajo. Entonces yo espero que el señor ministro, los comandantes en jefe, permitan a sus representantes a participar de esta comisión. Yo estuve presente y estuvo solamente alguien de la Fuerza Aérea, pero del Ejército, de la Armada, no llegó absolutamente nadie. Entonces si vamos a promulgar una ley que los beneficia o perjudica,
tienen que estar presentes. Si no, ¿con qué autoridad mañana nos podrían decir, sabe, ustedes parlamentarios, diputados, firmaron una ley que nos hace daño? Pero si ellos no estuvieron presentes para discutir e informarnos. Eso es, presidente, gracias. Correo institucional. Muchas gracias, diputado Leonidas Romero. Yo quiero aquí solamente reforzar una idea, que creo que por lo menos de parte de este presidente es importante tramitar los proyectos de ley. No tengo inconveniente en general en poder fusionar o poder incorporar la mayor cantidad de firmas posible a un proyecto de estas características. Lo que sí me da problema es dilatar la tramitación del proyecto de ley. Y es por eso mismo que recibí por correo electrónico, parte del señor Ministro de Defensa, una negativa a la posibilidad de que el Ejército y la Armada de Chile participaran de la reunión de trabajo que tuvimos el lunes pasado. ¿Y por qué lo veo complicado? Porque creo que las opiniones que ellos vertieron en esta Comisión de Defensa Nacional fueron bastante importantes y fueron también dispares entre ellos, tenían opiniones distintas frente a los mismos proyectos de ley. Y yo creo que era un ambiente propicio para poder tener la opinión de ellos en torno a las indicaciones que se estaban preparando por los problemas que ellos habían identificado. En consecuencia fue que esta negativa y propusieron una mesa de trabajo. Yo destaqué, mediante correo electrónico, que una mesa de trabajo de estas características para un proyecto que tiene 3 artículos me parecía un criterio dispar comparado con la falta de debate y reflexión que encuentro que tuvo el Ejecutivo en el proyecto que crea el nuevo mecanismo de financiamiento de la capacidad estratégica, que era bastante más complejo y propiciaron despacharlo en muy acotado plazo. Entiendo que en este Congreso Nacional muchas veces se buscan dilatar los procesos de tramitación para que ciertos proyectos no avancen, y es lo que yo busco evitar en este proyecto en particular. Por eso es que la apertura en torno a las indicaciones o a fusionarlo en ese sentido no tengo problema. El problema que da es que esto signifique estar hablando de este proyecto hasta el mes de diciembre, cuando en realidad son 3 artículos no tan complejos que hemos tenido hartas oportunidades. En consecuencia, hoy día está citado para votar en general este proyecto y para poder continuar con su tramitación cuanto antes, sin perjuicio de todo lo que venga después también. También el diputado Jaime todavía ha solicitado la palabra, no sé si retiró la solicitud. Gracias, presidente. En la misma línea, yo he estudiado con detención la propuesta del diputado Urrutia. Y efectivamente son más los puntos de coincidencia que los puntos de diferencia, aunque algunos de ellos son significativos. Por las razones que dice el presidente, lo que yo propongo es votar en general el proyecto y en vez de refundir, al final es lo mismo, refundir las indicaciones, que los asesores trabajen y presenten indicaciones que pudieran conciliar las posiciones respecto, yo creo que el punto principal en el segundo proyecto es lo que se refiere a la imposibilidad de que las personas que hagan la denuncia sean trasladados a otras unidades. Creo que esa es la diferencia principal. Y por tanto yo creo que lo que corresponde, por todo el tiempo que este proyecto lleva aquí, es votarlo en general y a partir de la buena disposición del presidente y de todos los miembros de esta comisión, trabajar en las indicaciones. Bien. Entonces vamos a votar en general el proyecto. Ahora, y luego vamos a conversar sobre las indicaciones y las propuestas que pueda tener el Ejecutivo en torno a las indicaciones o al trabajo en conjunto que vamos a realizar con las ramas de las Fuerzas Armadas. Sí, la palabra a ambos. Primero, diputado Romero, si quiere, después diputado Valdurrutia. Yo le hice una solicitud sí. de ver la posibilidad de escuchar al representante del Ejecutivo, el señor que está acá, que es el jefe de gabinete del ministro, antes de votar. Lo vuelvo a repetir por tercera vez. ¿Es posible que usted permita que él intervenga, presidente? Sin duda, diputado Romero. El tema es que yo tengo entendido que la intervención de él es en torno al trabajo que podamos generar de indicaciones. En consecuencia, me importa despejar esto para después poder avanzar y poder ver cómo perfeccionamos el proyecto. Sí, diputado Valdurrutia. A ver, como usted bien dice, presidente,
el proyecto solamente tiene, como usted bien dice, presidente, el proyecto tiene solo 3 artículos. El proyecto que presentamos con otros parlamentarios, la idea es perfeccionar el proyecto que estaba aquí en la comisión y ser más preciso, no solamente referirnos a la modificación del estatuto y no darnos la vuelta a través del estatuto del personal administrativo, que es como lo hace la 20.205, sino referirnos a una norma que es específica de las Fuerzas Armadas y a su reglamento de disciplina. Porque esas normas, todas las normas que rigen el comportamiento de las Fuerzas Armadas están linkeadas con la ley de base, con la ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas. Entonces, en base a eso, porque ahí existe un reglamento de disciplina que sanciona estas conductas inapropiadas que están establecidas en la norma. Cuando usted lo establece a través de una simple modificación de la 20.205 y no considera sanciones, en cambio que el reglamento de disciplina sí las considera, por eso están linkeados ahí. Y lo que hemos hecho es tratar de hacer un esfuerzo para obtener un mejor proyecto de ley, que sea más efectivo, más eficiente, con la misma idea que usted lo inspira. No hay otra cosa detrás de este proyecto que sacar un proyecto en forma más expedita, bien inspirado, porque creemos que es necesario y compartimos la idea matriz, pero hecho a mi juicio de una forma más coherente y precisa con el resto de las normas que regulan el accionar de las Fuerzas Armadas, que son la ley orgánica, el estatuto del personal, el reglamento de disciplina, que son los que rigen este tipo de acciones. Por eso yo le pido, presidente, que haga un esfuerzo por fusionar, no obstante que podamos votar en general, pero que tomemos un acuerdo para hacer un intento de fusionar, que yo creo que es bueno, y me ofrezco para trabajar junto con los asesores. Yo creo que en un día o 2 días sacamos esto y la próxima semana podemos estar votando en particular, si no es más que eso. No le estamos pidiendo dilatar este proyecto. ¿Ya? Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Osvaldo Urrutia. Le voy a ofrecer la palabra porque estoy consultando al señor secretario cómo es el procedimiento para poder avanzar en los términos que usted ha planteado. Yo creo que los comparto también sabiendo que se puede avanzar en la misma línea mediante indicaciones, pero teniendo claro que podemos avanzarlo. Presidente, señor secretario. la consulta de la fusión, hay que recordar el artículo 17A de la Ley Orgánica del Congreso Nacional que dice que es la sala en definitiva la que acuerda la fusión. Dice: la sala propuesta de la comisión respectiva podrá difundir 2 o más proyectos de ley radicados en esa Cámara, siempre que todos se encuentren en el primer trámite constitucional y sus ideas matrices o fundamentales tengan entre sí relación directa. En cuanto sea posible, se consultará a sus autores. Es decir, hay que formular primero la petición a la sala para que la sala... O sea, y van a estar los dos en el primer trámite aún, y ahí lo podemos fusionar y podemos continuar en el trámite de la segunda semana, que pasa a la sala mañana. Por nuestra parte, por mi sector no hay problema en dar la unanimidad, y me imagino que muy probablemente se encuentre entre todos los sectores, y de esta manera también trabajamos y le damos celeridad. Bien, entonces, vamos a pasar a tomar votación en general del proyecto de ley en referencia para el trabajo de las indicaciones, sí. Votación en general, y luego vamos a ver la metodología de perfeccionamiento del proyecto de trabajo de indicaciones. Entonces, señor secretario. ¿Vamos a solicitar a la sala entonces la fusión de los proyectos? Sí, vamos a solicitarla. Okay. Así se acuerda. Sí, por favor. Muchas gracias. Y ahora sí, vamos a pasar a tomar la votación en general, señor secretario, por favor. Presidente. A ver. La experiencia. No está el diputado Carter. Diputada Carvajal. A favor. Diputada Fernández. Fernández. ¿A favor? Sí. Diputado Asensio. A favor. Diputado Pardo. A favor. Diputado Romero. A favor. Diputada Gers. A favor. Diputado Toá. A favor. Diputado Urrutia don Ignacio. A favor. Diputado Urrutia don Osvaldo. A favor. Presidente. A favor.
aprobado por la unanimidad de los diputados con 10 votos a favor. Bien, entonces se aprueba en general el proyecto de ley y continúa su tramitación. Vamos entonces a ofrecer la palabra al Ejecutivo para fin a la solicitud del diputado Romero, que se pueda referir en torno a la negativa de la participación de ramas de las Fuerzas Armadas en la reunión de trabajo que fue convocada en la semana recién pasada en el ex Congreso Nacional. Le ofrezco la palabra al señor Pablo Urquizar, jefe de gabinete del Ministro de Defensa Nacional. Presidente, por su intermedio, muchas gracias por permitirme expresar la voluntad del Ejecutivo. Primero, el Ministro de Defensa me ha pedido explicitarles la voluntad completa a poder avanzar en este proyecto. No es correcto que no se pretenda avanzar, no es correcto que exista alguna posibilidad de dilatar, sino todo lo contrario, ¿cierto? Esto se formalizó incluso por el Ministro de Defensa a través mío, ¿cierto?, en un correo al presidente de la Comisión, en donde leo textual, dice: estimado diputado, esperando se encuentre muy bien, en relación a su correo, es menester señalar que existe toda la disposición del Ministerio de Defensa en orden a colaborar con la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Así las cosas, sería positivo, si así lo decide soberanamente la Comisión, formalizar una mesa técnica que permita atender a los objetivos antes indicados. Esto está escrito, explicitado con el presidente de la Comisión, ¿cierto?, cuando se le pidió la posibilidad. O sea, no existe ninguna negativa del Ministro de Defensa en orden a poder formar una comisión con el Ministerio de Defensa, con las Fuerzas Armadas, con los asesores de los diputados y, por cierto, con el presidente, para efectos de poder llegar al mejor consenso posible, lo más transversal, entendiendo que todos estamos absolutamente de acuerdo con la idea matriz del proyecto, ¿cierto?, porque es poder avanzar en un estatuto que proteja la probidad, la transparencia en el marco de las denuncias, ¿cierto?, de actos de corrupción de los funcionarios de las Fuerzas Armadas. Y en tal sentido, lo que me pidió expresamente el ministro, ¿cierto?, era aclarar eso y, por otro lado, ¿cierto?, poder formalizar una mesa técnica, efectivamente, en donde pudiéramos establecer un cronograma de trabajo, con ese cronograma de trabajo con unas propuestas específicas, atendido que ahora existen 2 proyectos en concreto, ¿cierto?, y con una fecha de término límite, para efectos de que, una vez escuchados transversalmente los asesores, ¿cierto?, se pueda llegar a los mayores consensos posibles y que esos consensos se puedan materializar en una indicación común que puede ser presentada por el Ejecutivo. Se necesita obviamente el patrocinio y la iniciativa del Ejecutivo, o puede ser firmado, ¿cierto?, por los 13 diputados, de manera tal que se logre el mayor consenso y la mayor transversalidad posible y el proyecto salga también con los tiempos y la oportunidad que se necesita, pero también con la calidad y la experiencia, obviamente, que tienen las Fuerzas Armadas y que tiene el Ministerio de Defensa en una materia que la atañe completamente. Y de ahí la necesidad de poder formar esta mesa, la voluntad completa del ministro y, por cierto, de los equipos técnicos para poder formalizarlo en los tiempos que soberanamente, obviamente, termine la comisión. Muchas gracias, el representante del Ejecutivo del Ministerio de Defensa, el señor Pablo Urquizar. Ofrezco la palabra a la diputada Maya Fernández. Muchas gracias por su intermedio. Bueno escuchar, porque en realidad como que la mesa partió, en realidad, porque digo, hay que valorar el trabajo de quien hizo la representante de la Fuerza Aérea, que llegó y estuvo con distintos asesores, algunos diputados, y yo creo que lo que hay que ojalá ver es que se sumen las otras ramas, y obviamente defensa, en eso no hay problema, porque digo, ese día se vieron algunas indicaciones con la representante de la Fuerza Aérea y fue bien interesante porque muchas indicaciones fueron trabajadas a propósito desde la opinión de ella y creo que fue una muy buena experiencia. Entonces, de alguna forma, más que iniciar, es como darle fuerza a lo que ya partió, porque ya estuvo ella trabajando y creo que es bueno valorar el trabajo que se hizo ese día. Muchas gracias. Yo, continuando con la línea de la diputada Maya Fernández, yo envié también a tanto la Armada como al Ejército de Chile, quienes me manifestaron que estaban imposibilitados de asistir por lo mismo que me dijo el Ministerio de Defensa Nacional, es que nosotros enlistamos todos los peros o todas las objeciones que plantearon en torno al proyecto inicial las Fuerzas Armadas en esta comisión, las agrupamos y desarrollamos propuestas
de indicaciones sustitutivas. Entonces, mi interés poder compartirles tanto al Ministerio de Defensa Nacional como a los parlamentarios con los cuales vamos a fusionar el proyecto o a todo aquel que lo desee, el trabajo que hemos realizado a fin de que se pueda estudiar, y me parece bastante oportuno que podamos repetir esta misma reunión el lunes siguiente a las 12 horas en el ex Congreso Nacional a fin de poder complementar estas visiones, estas indicaciones, y de esta manera también le damos celeridad al proyecto que ya está en trámite y que bueno, que ya un par de meses entabla en esta comisión. Entonces, me parece que de esta manera también podríamos facilitar la participación y el trabajo de aquellas instituciones que todavía no han tenido la oportunidad de manifestar su opinión en torno a las indicaciones que estaríamos desarrollando. Diputado Osvaldo Urrutia ha solicitado la palabra. Presidente, la reunión que se estaría convocando para el día lunes próximo, ¿sería una reunión de una sesión de la comisión? No, de trabajo. ¿O es una reunión de trabajo? Una reunión de trabajo. ¿De las personas que quieran asistir claro. para hacer el esfuerzo de fusión? Exacto. Ya, pero las indicaciones. La fusión ya debería estar lista. Sí, lo que pasa es que la fusión no es un comparado, la fusión es tratar de reemplazar un artículo por otro. Sí. Entonces, ¿por qué no nos juntamos con los asesores antes del lunes para llevar una propuesta de fusión? Podríamos desarrollar eso mañana mismo, ¿sí? Con los asesores, mañana que se reúnan los asesores acá, el tema de la fusión. Yo lo separaría, una cosa es la fusión y otra cosa son las indicaciones que se van a originar después en conversación con la Fuerza Armada. Algunas de ellas van a desaparecer a lo mejor. Probablemente. Y yo puedo el jueves y viernes, no sé si alguien puede jueves en la tarde, viernes en la mañana. Sí, ¿le parece si fijamos lo siguiente? Vamos entonces a coordinar un trabajo de los asesores por el tema de la fusión para el día jueves, puede ser en paralelo a la sala en la mañana. Bueno. Puede ser en paralelo a la sala. Y para continuar con esta comisión, con esta reunión de trabajo donde van asesores. Yo fui la vez pasada, la mayoría parte del tiempo, pero entiendo que muchos parlamentarios tenemos otras reuniones, pueden enviar a un asesor o representante para el próximo lunes a las 12 horas en el ex Congreso Nacional con el fin de afinar las indicaciones o invitar nuevamente a las Fuerzas Armadas a fin de que manifiesten su opinión en torno a las indicaciones que vamos a formalizar el día martes y que estaríamos votando en la comisión. Pero trataríamos de llegar con un solo proyecto. Sí, es la idea. Ya, entonces nos juntamos el jueves en la mañana. Así. El jueves en paralelo a la sala. Si quiere le envío un correo yo a cada uno de los parlamentarios para ver lo de la fusión y lo de las indicaciones. Invitaríamos nuevamente al Ministerio de Defensa Nacional y a las Fuerzas Armadas a las 12 horas en el ex Congreso Nacional a fin de poder conversar las indicaciones que se oficializarían el día martes siguiente. ¿Parece? Sí, por escrito, digital, por WhatsApp. Probablemente algunas tengan, mi diputada Maya, alguna observación, pero en general yo creo que estarían más o menos. ¿Parece? Tomamos el acuerdo entonces. ¿Se acuerda? Muy bien. ¿Señor secretario? Sí, un pequeño acuerdo. Llegó un reemplazo después de leída la cuenta de la bancada de Renovación Nacional, en virtud de la cual el diputado señor Mario Desbordes será reemplazado en esta sesión por el diputado señor Andrés Lont. Si es posible admitirlo a la cuenta. ¿Ah? No sí. ¿Se acuerda? Y un poco ineficioso. ¿Su voto al proyecto? ¿Se acuerda? ¿Aprobado por unanimidad? ¿Eso se puede? No sé. Si la comisión lo acuerda. ¿Sí? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda entonces? Bien, se acuerda. Señor Pablo Urquizar, del Ministerio de Defensa Nacional, tiene la palabra. Presidente, sin perjuicio de estar completamente de acuerdo con avanzar obviamente en la tramitación de este proyecto y en un perfeccionamiento, podría ser más eficiente que, no solo el esfuerzo de llegar a un consenso en la indicación que se va a fusionar o el proyecto que se va a fusionar, sino más bien hay que llegar a un consenso en el proyecto final, porque al final este es un proyecto que es transversal, es un proyecto que la verdad es que todos están en la idea de legislar y es un proyecto además que donde se quiere reconocer las particularidades de las Fuerzas Armadas. Entonces, a lo mejor podría ser que la mesa técnica propiamente tal, más que llegar a una fórmula de fusión de los dos proyectos, llegue a una fórmula de proyecto final. De manera tal que se aproveche el jueves en la mañana y el lunes, ¿cierto? Pero para trabajar en una organicidad y en una fusión completa que llegue a un resultado final como una propuesta a la mesa, más que
una fusión primero y después de la fusión otra indicación específica, ¿cierto? Entonces, para efectos de economía procesal, simplemente que se puede dar de esa forma. Sí, comparto el espíritu y yo creo que la idea es justamente poder tener al final de cuentas el mayor grado de acuerdo y legitimidad de todos los sectores políticos en torno al proyecto final. Que eso requiere distintas etapas. La primera fusión, luego las indicaciones, pero probablemente ni siquiera sea necesario indicarlo. El tema es que si nos vamos a reunir el día lunes con las Fuerzas Armadas, lo importante es que ellas sepan que si es que existen reparos, si existen artículos que hay que perfeccionar, estos se van a poder perfeccionar a pesar de ya haberse fusionado el proyecto. Eso es. El micrófono solo para... Que nos acaban de entregar, que titulado Proyecto de Ley con modificaciones sustitutivas al 12.211, el boletín del proyecto. ¿Estas son ya modificaciones al proyecto que usted presentó? Claro, estos son propuestas, un borrador. Yo no lo he presentado porque no he tenido... O sea, yo podría ahora presentarlo y formalizarlo, pero la idea no es... Yo acá lo que hago es exponer el trabajo de los asesores y de los parlamentarios que asistieron a la reunión pasada y de la Fuerza Aérea como borrador y como insumo para los dos actos que hay que realizar ahora dentro de la próxima semana, que es la fusión y las indicaciones. Diputada Maya Fernández. Yo creo que, para no enredarnos, siendo que también soy parte de la construcción de esta indicación, a pesar de que me surgió un tema y una duda a propósito del mecanismo que quiero incorporar. Por eso me falta ahí agregarle, y creo que es una vuelta que tenemos que darle. Creo que está claro que el jueves es ver el tema de la fusión, y yo creo que ver posibles indicaciones o proyectos final a través de las indicaciones que pueden ser consensuados. Puede ser que haya indicaciones que no estemos de acuerdo, también hay que dejarla en claro, se va a trabajar, se va a escuchar, pero podría haber algunas indicaciones donde tengamos diferencias, también decirlo, porque si no, y tal vez entregar esto para ir contando, pero claro, como se van a fusionar, a lo mejor muchas de estas indicaciones sustitutivas como no van a cambiar. Entonces, darle una vuelta también a estas, donde participé, por si hay algún cambio de las indicaciones, y yo creo que ese es el trabajo del lunes. Yo creo que es importante. Por ejemplo, la experiencia que tuvieron con la asesora de la Fuerza Aérea, todo lo contrario, se llevó mucho consenso a propósito de ese trabajo durante la mañana del lunes, durante la mañana fue, la tarde, la mañana que funcionó muy bien con los asesores, y creo que fue una buena experiencia. Muchas gracias, diputada Maya Fernández. Tan solo hacer alusión a estas modificaciones que viene a incorporar. Viene a... Son indicaciones sustitutivas. Lo que vienen a hacer es un poco a adecuar lo que hablaba la Fuerza Armada de la precalificación, que no corre para la Fuerza Armada, sino que es una calificación. En el caso de la modificación de funciones o destinaciones, estas, si bien como medida de protección pueden resultar contrarias a la protección, mantener a alguien destinado a un lugar donde él realiza la denuncia. Entonces, que esta modificación no puede hacerse contra la voluntad expresa del denunciante. Es decir, de acuerdo a un documento en donde él manifieste su voluntad de estar de acuerdo con esta nueva destinación o modificación. Y también en torno al deber. El deber de denuncia debe darse en quienes hayan tomado conocimiento en el ejercicio de sus funciones de un hecho de carácter irregular que contravenga el principio de probidad, porque bien, como la vida militar se desarrolla muy en conjunto, podía hacer que en un aspecto ajeno a sus funciones laborales, usted tome conocimiento por el pasillo, que ocurre también en otras partes del Estado, que son como rumores de pasillo, y usted está en la obligación de denunciar un rumor de pasillo. No, usted está en la obligación de denunciar aquellos hechos que pueden, de carácter irregular, que atenten contra el principio de probidad y que haya tomado conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Son como tres las grandes modificaciones. Ahí está, es un documento, un borrador, esperamos que sea un buen insumo para la etapa que viene. Bien, si no hay... ¿Sí? Diputado Osvaldo Urrutia. Sí, yo quisiera también contar cuáles son las modificaciones que hace el proyecto que nosotros presentamos y que dio cuenta hoy día el secretario.
Lo primero que se refiere directamente al Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas para ser coherente con el resto de los cuerpos legales que se aplican en las Fuerzas Armadas. Consideramos que es más coherente hacerlo directamente allí. Lo otro es que se citan básicamente los mismos requisitos formales en materia de en qué caso se puede solicitar la reserva de identidad y en qué caso la presentación de denuncias falsas o evidentemente infundadas es considerada falta grave, que no está contemplado en el proyecto original. Lo tercero es que se establece una diferencia, una sanción directa a través del código del reglamento de disciplina de las Fuerzas Armadas, que ustedes tampoco en el proyecto original se consideran, y que sí en el reglamento de disciplina de las Fuerzas Armadas está considerado. En los artículos 49 y 50, tanto sanciones para oficiales como gente de mar, y también se establecen ahí en el Código de Disciplina los castigos de suspensión del empleo, calificación de servicio, retiro, separación de servicio, rebaja de grado, de posición, en fin, por eso hace referencia a eso. Además se crea la figura del mando receptor, o sea, para darle, no solamente cuando se hace la denuncia, ante el superior jerárquico, pero además se crea la figura del mando receptor. ¿Qué es lo que es el mando receptor? No podíamos poner darle una atribución adicional a un cargo ya existente en la Fuerza Armada porque es inconstitucional, pero si el Ejecutivo se hace parte, yo creo que el director de personal es el mando receptor que va además ejercer una labor de fiscalización del proceso de la investigación sumaria, ¿ya? Que me parece, y además se establece que si el escalafón superior estaría implicado en la denuncia, puede saltarse el escalafón superior, ¿ya? Al superior jerárquico inmediato. También establece lo que usted acaba de decir respecto a si la persona puede ser trasladada o no, ¿ya? Agregando, porque usted decía que la persona no podía ser trasladada, no podrá adoptar medidas administrativas o disciplinarias respecto al denunciante desde la fecha de la promulgación de la denuncia y hasta que la investigación sumaria administrativa se hubiese dado lugar, se encuentre debidamente terminada. Y también agregar una parte de ahí que no podrán ser trasladados hasta pasados 90 días, lo que evidentemente atenta contra la eficiencia y puede ser incluso perjudicial para el denunciante. Por lo tanto, ahí se agrega una frase importante, a menos que se cuente con la aprobación mediante resolución fundada del encargado, que puede ser el director del personal, a solicitud del mando receptor. Y por último se agregan, hay otras cuestiones menores, pero el tema de los traslados de localidad, también que usted pone, los funcionarios no podrán ser sujetos de suspensión del empleo, traslados de localidad o de la función que desempeñan. Muchas veces, por ejemplo, en la vida a bordo, trasladar a una persona de un buque que hizo una denuncia puede ser muy recomendable y no dejarlo a bordo solo o en una... ¿ah? No. El tema de la precalificación, que tampoco está contemplado en el Estatuto de las Fuerzas Armadas, pero sí en el Estatuto Administrativo, que es una diferencia que no es menor. En fin, y lo otro es que sanciona como falta grave a la disciplina que está establecido en el Código de Justicia Militar y en el Reglamento de Disciplina el hecho de adoptar medidas disciplinarias injustificadas, realizar hostigamiento, acoso o bien otro tipo de represalia en contra de quien haya efectuado una denuncia fundada en vulneraciones al principio de la probidad administrativa. O sea, son todas medidas de resguardo para el denunciante que no están en el otro proyecto y que perfectamente pueden ser incorporadas en la fusión que hagamos. Bien, se agradece y a título personal valoro bastante algunas incorporaciones y aportes que creo que son sustantivos a la tramitación. Así que esperemos que todo funcione como ha sido acordado en esta comisión y si no hay más palabras, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.